¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidas a su módulo 2. Estaremos viendo el tema discalculio. Damos por iniciada la clase. Bueno, voy a compartir unas diapositivas. Me comentan, por favor, si se logran ver. Muchas gracias. Buenos días. ¿Sí lo logran ver? Sí. Ok, bueno, Lorena me dice que sí. Eh, Bueno, damos iniciada la clase. Y en este momento vamos a comenzar. Dificultades de aprendizaje en las matemáticas. Nos viene y nos dice, permítanme un momento, una disculpa. Listo. Bueno, dificultades de aprendizaje en las matemáticas. ¿Qué son? Primero que nada debemos de entenderlo, ¿ok? Nos dice que es el concepto de dificultades de aprendizaje muy amplio. No existe una definición aceptada o exacta universalmente, pero según la bibliografía consultada que nosotros les estamos mostrando, se puede decir que hace referencia a aquellos alumnos que presentan dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros. Independientemente de su casa, se trata de alumnos que presentan dificultades en áreas concretas, pero no afectan sus habilidades cognitivas. Bueno, en esta clase vamos a estar enfocados en el aprendizaje de las matemáticas. En esta ocasión vamos a compararlo un poquito con la dislexia, ya que se asemejan, pero a diferencia de que en la dislexia siempre vamos a presentar o mayormente se va a presentar en el ámbito de lectoescritura y en esta ocasión en la discalculia nos vamos a enfocar mucho en los números, en el orden, en en el reconocimiento y en la escritura de los números, ¿ok? Bueno, nos menciona que según Arbonnes, las dificultades de aprendizaje se refieren a aquellas dificultades que se manifiestan en la adquisición y el uso de las capacidades de la lectura, la comprensión y la expresión escrita, el razonamiento y en el razonamiento matemático durante la etapa escolar y que pueden tener como consecuencia un rendimiento más lento e incluso el fracaso escolar. A los pequeñitos recuerden que eh, tanto pequeños como grandes, si algo se nos dificulta o si algo se les dificulta, ¿qué pasa? Se van a comenzar a estresar y se van a sentir que no son buenos para el estudio. Entonces, ¿qué pasa? Existe la deserción escolar y pues de igual forma, en el no le entiendo, no comprendo, ya no me gusta la escuela, ya no me gustan las matemáticas, pero pues nunca nos basamos o nunca decimos, ah, ok, entonces, ¿qué está pasando? Puede que tenga un problema, puede que tenga una situación, en donde al pequeñito no se le permita el entendimiento de las cosas que nosotros les estamos enseñando, ¿ok? Bueno, entonces,
Continuamos. Dicho retraso es más difícil de detectar en los primeros años de escolaridad, ya que no tienen un conocimiento o un razonamiento en donde los pequeños lean, en donde los pequeños realicen las operaciones. Justamente los primeros años de escolaridad, que son los primeros años en preescolar, no podemos saber si el pequeñito presenta problemas con tanto discalculia o como dislexia. Y de ahí la importancia de la ley actual otorga a la detección e intervención temprana de las dificultades específicas del aprendizaje. Bien. En la, en las DAM nos dice respecto a las dificultades de aprendizaje, en el área de las matemáticas, nos podemos encontrar con diversas opciones. Permítanme. Nos podemos encontrar con diversas aceptaciones, tales como la calculia, la discalculia, el trastorno del cálculo o DAM. Según varios autores, la diferencia entre la calculia y la discalculia se debe a que la calculia se diagnostica cuando existe una lesión cerebral, mientras que la discalculia se asocia con los trastornos de aprendizaje del cálculo. Nos dice que según Aparicio, la discalculia se caracteriza por la dificultad para manejar números, operaciones y conceptos matemáticos, sin la, sin la existencia de una causa que lo justifique. Para la autora, la discalculia no tiene ninguna relación con el nivel intelectual ni tampoco con el método de enseñanza. Simplemente hace referencia a la dificultad de realizar operaciones matemáticas. Es como les mencionaba. eh, es en un tanto semejante a la dislexia, pero en este caso, ¿qué pasa? Si nosotros lo detectamos o si nosotros le damos un seguimiento correcto, los pequeñitos o los mayores no van a tener dificultad o no van a presentar esa dificultad en donde deserten de la escuela o en donde se les compliquen las situaciones para realizar las operaciones tanto básicas como complejas, siempre y cuando tengan una estrategia o un método que les ayude a ellos al entendimiento. Bueno, nos dice que tanto en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como la Clasificación Internacional de Enfermedades, más conocidas como el DSM, DSM, IOTR y el CIE-10 aluden al término de trastornos de cálculo y entienden que el trastorno lleva consigo un fracaso en la comprensión de los conceptos básicos matemáticos, dificultad en el manejo de las reglas aritméticas y la mala organización espacial de los cálculos aritméticos, así como la dificultad de alinear los números para insertar decimales, símbolos o durante el cálculo. Es como les menciono, tienen dificultad en la organización o en la estructura de las operaciones, en donde si nosotros ponemos, por ejemplo, una suma que es 353 más 2, los pequeños o los mayores que presentan este tipo de dificultad de aprendizaje, los van a estructurar mal, ya sea que el 2 lo pongan en medio de las casillas, que sea en vez de en el 353 no lo va a poner en el 3 lo puede poner en el 5 lo puede poner en el 2. ¿Ok? Bueno, continuamos. La etiología de las DAM. Las DAM pueden ser debidas a circunstancias relacionadas con el alumno en sí, pero también pueden ser influenciadas
o cómo se verá a continuación por circunstancias externas y a él su propia naturaleza de las matemáticas o también debido a la metodología de enseñanza y la actitud del profesor. Anteriormente nos habían dicho que no era problema de las enseñanzas. En la anterior autora, en este autor nos menciona que sí puede existir ciertas situaciones en la metodología, ¿ok? Así, muchos autores eh, tienen consigo esa situación en donde unos en el estudio muestran que la enseñanza, la metodología sí es viable o sí es la que nos perjudica a la hora de tener a pequeñitos o estudiantes mayores en esta situación y otros nos dicen que no, que es sumamente solo la dificultad de ellos para realizar las situaciones aritméticas, ¿ok? Bueno, continuamos. Las dan relacionadas con la naturaleza de las matemáticas. El área de las matemáticas puede producir por sí misma cierta ansiedad, porque se perciben fácilmente los aciertos y los errores a los que hay que añadir un alto nivel de abstracción de los conceptos que se imparten a nivel que aumenta considerablemente y se deslinda de las experiencias cotidianas del alumno. La asimilación de los contenidos se ve afectada por tanto su funcionalidad, es decir, para que el alumno interiorice con facilidad es necesario que vea la utilidad, en caso contrario perderá el interés y se desmotivará. Y como les mencionaba anteriormente, los contenidos matemáticos deben estar relacionados con el entorno en que se desenvuelven los alumnos y deben tener sentido para que ellos entiendan la materia como algo vivo que pueda ayudarles a resolver múltiples situaciones de la vida cotidiana. Aquí podemos realizar las estrategias en donde ellos nos entiendan fácilmente, como puede ser nosotros como docentes, como psicólogos, bueno, podemos realizar ejercicios tanto visibles como no visibles, en donde un ejemplo, un pizarrón, lo marcamos con ciertas casillas, unidades de azul, decenas de rojo, centenas de amarillo y cuadriculado, para que esto les pueda ayudar a ellos a una organización, a que vayan organizando operaciones, a que vayan organizando los símbolos de en qué lado, de qué forma, cómo se hacen. eh, que los entiendan prácticamente, ¿ok? Bueno, continuamos. Los aprendizajes matemáticos constituyen además una cadena de conocimientos que implica haber interiorizado muy bien los conceptos anteriores para asimilar los nuevos. El nivel de dificultad de estos conceptos viene marcado, por tanto, por el contenido en sí, pero también por las características cognitivas y psicológicas de los escolares. Otro factor importante tener en cuenta que puede resultar muy diferente el lenguaje natural de los niños y puede generar dificultades importantes en los alumnos debido a la complejidad sintáctica y el vocabulario propio del área. Bueno, aquí en esta situación, nosotros como docentes, como psicólogos, a la hora de enseñarles, ¿qué pasa? Nosotros decimos, ok, bueno, vamos a sacar el área de este cuadrado y de este círculo. Entonces, los pequeñitos, como no están muy familiarizados con estas situaciones de matemáticas, ¿qué pasa? No las conocen, se les complica, comienzan a decir, es que es muy difícil, es que va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque nos están diciendo estas palabras y yo nada más recuerdo la suma, la resta. Entonces, de igual forma, generar estrategias que ayuden a la comprensión del mismo. Bueno, las dan relacionadas con la organización y la metodología de enseñanza.
La metodología de la enseñanza es la actitud que adopta el maestro de matemáticas. Es fundamental, puesto que puede determinar enormemente la predisposición y el interés de los alumnos hacia la materia. Es como les menciono, debemos también de crear una metodología, una estrategia en donde ellos entiendan y comprendan ya sea los conceptos, el cómo se organiza, para que a ellos se les facilite, a ellos les guste, no se les dificulte, no los estrese, al contrario, se sientan motivados. Si el maestro goza de la enseñanza y posee una buena presentación pedagógica y matemática, sus objetivos se cumplirán con éxito y calidad, lo que hará que aumente el respeto hacia el profesor y que genere un ambiente distendido y de confianza en la clase que influirá positivamente en el nivel de motivación y predisposición hacia las matemáticas por parte de los alumnos. Les mencionaba anteriormente, las dan relacionadas con el alumno en sí. Es fácil encontrar en las aulas de educación primaria alumnos que manifiesten una serie de creencias y actitudes hacia las matemáticas que es necesario cambiar, ya que muchos ven en el área de matemáticas como una materia difícil, que no está al alcance de todos y que por lo tanto no todos son competentes para afrontarlas con éxito. A determinados alumnos le cuesta ver además la conexión de los contenidos matemáticos con el mundo real. Los alumnos deben creer que todos pueden acceder al conocimiento matemático, que todos son capaces de ahí, y de ahí la necesidad de conectar con las distintas tareas, con sus intereses y experiencias vividas. Varios estudios demuestran que las DAM pocas veces están relacionadas con alteraciones neuropsicológicas, pero sí hay diversos estudios que ponen de manifiesto las relaciones entre las DAM y otro tipo de dificultades no significativas, tales como el déficit de atención, de memoria, de orientación, espacio temporal y de comprensión lectora y razonamiento lógico. La tipología. Las dificultades más frecuentes de las matemáticas y en las operaciones elementales del cálculo se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, pero las clasificaciones más conocidas son la clásica de Gauss y la tipología actual de Harry. Y bueno, nos enfocamos en la tipología de Gauss. Existen 5 subtipos de las discalculias que pueden presentarse de forma aislada y combinada, que en este caso es la discalculia verbal, es la dificultad para entender conceptos, relaciones matemáticos que son presentadas de manera oral en la explicación, más que nada cuando nosotros les estamos mostrando a los chicos de qué es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a realizar, no van a entender, ya que recuerden, ellos también pueden presentar memoria a corto plazo, en donde ahorita se les mencionan los conceptos, se les menciona cómo va a realizar y a la hora de la práctica no van a saber cómo realizarlo. Se les olvidó, ¿ok? Perdón, la discalculia pragnos, perdón, practognósica, dificultad para comparar los tamaños, cantidades, manipular objetos con fines matemáticos. Igual el alto, el pequeño, mediano, de igual forma no lo van a entender de cierta forma, se les va a dificultar, ok, es alto, ok, vamos a poner un ejemplo, le presentamos 3 figuras, el chico, el mediano, el alto, a ver, vamos y le presentamos una que en este caso vamos a ver, debes de seleccionar la figura
que esté al mismo tamaño, el mismo color y los mismos puntitos. Le presentamos esas tres. Da igual, puede que tome la pequeña, puede que tome la grande, puede que tome una que no, que es diferente a la que nosotros le estamos mostrando, a la original. ¿Ok? Bueno, nos dice la discalculia léxica, dificultad para leer símbolos, expresiones matemáticos o numéricos. En el caso, vamos a poner una ecuación. Una ecuación en donde tengamos los números, no lo va a leer. 3x más 4y es igual a 20x. No, aquí va a ser el 3 del x y de igual forma, es que no sé, inmediatamente se les va a complicar, ¿ok? O de igual forma, si nosotros le ponemos, no sé, una suma. Él puede realizar una resta, él puede realizar otro tipo de operación porque no reconoce o se le dificulta el conocimiento de los símbolos y las expresiones en donde, ok, vamos a hacer el área del cuadrado, ok, no sé, es o lado por lado o lado más lado o cómo lo debemos de sacar o cómo le surgen muchas dudas, ¿ok? Bueno, la discalculia gráfica, dificultad para manipular símbolos matemáticos en la escritura. Igual, en el caso, como les mencionaba, de la organización, si nosotros ponemos 353 más 2, puede que lo ponga en el 5, puede que lo ponga en el 3. No, igual, no necesariamente un caso en donde sí lo ponga, pero siempre va a ser de esa forma. En la organización de de las operaciones, siempre vamos a tener un error ahí. Y por último, la discalculia diagnóstica, dificultad para realizar cálculos matemáticos, para entender conceptos matemáticos y sus relaciones. Es de igual forma, como les menciono, puede ser estar mal en la organización y por ende se está mal en los cálculos. Bueno, según la tipología de Harry, citado por Bermejo, desde el punto de vista cognitivo se considera que las DAM se pueden clasificar en tres grandes grupos. La DAM de tipo semántico, este tipo de dificultades están relacionadas con la recuperación de hechos numéricos. La DAM tipo, permítanme un momento, de tipo procedimental, las dificultades en la ejecución de los procedimientos utilizados en la realización de los algoritmos, de igual forma, las operaciones, y de tipo visoespacial, se trata de aquellas dificultades relacionadas con la representación espacial de los números y su valor posicional, que es la organización al momento de realizar operaciones, ¿ok? Bueno, los errores más frecuentes en la resolución de problemas, y como se ha señalado anteriormente, la dificultad de los problemas verbales no es la misma en todos los casos. Influyen diferentes variables como el lugar que ocupa la incógnita, la estructura semántica, y muchos autores coinciden que los problemas que entrañan menor dificultad según su escritura semántica son los de cambio. Le seguirían en la dificultad de la combinación y después los de igualación. Y por último, los de comparación. Además, todo problema cuya incógnita se ubique en el resultado es más sencillo que otra cuya incógnita se ubique en uno o dos términos. La dificultad aumenta si la incógnita se sitúa en el primer término. Como consecuencia del grado de dificultad que entrañan ciertos problemas, es frecuente la existencia de errores en su resolución, que pueden agruparse en los siguientes, que es en repetir una de las cantidades dadas en el problema, error que se debe a la falta de comprensión entre las partes, y todo del problema, la dificultad.
que puede mostrarse de un alumno para representarlo gráfica o numéricamente y las palabras clave. Este error se debe a la falta de comprensión general del problema e interpreta determinadas palabras más que, menos que, para decir la operación que hay para realizar sin un razonamiento previo. Disculpen si me estoy yendo un poquito rápido. Lo que pasa que es demasiada información para, para el muy poco tiempo que tenemos, ¿ok? Porque parte, bueno, tenemos la explicación de las diapositivas, pero de igual forma les voy a explicar otros, este, unos test en donde también de igual forma se los tengo que explicar para que los puedan ustedes resolver, ¿ok? Entonces, por eso me estoy yendo un poquito rápido y de igual forma así nos vamos a estar yendo. Este, y inmediatamente en cuanto se termine la sesión, nos volvemos a ingresar, por favor, ¿ok? Continuamos. La transformación del problema de este error también se debe a la falta de comprensión del enunciado. El alumno lo que hace es convertir el problema en otro más difícil, más fácil de la solución, cambiando, por ejemplo, la incógnita del lugar. Como les mencionaba anteriormente, la organización es ahí el punto débil de los que presentan discalculia. Inventar la respuesta. Este error parece que el alumno se muestra totalmente incapaz de resolver y el problema a sus propios medios. Permítanme un momentito. Les pido una enorme disculpa, pero surgen situaciones inesperadas. Bueno, continuamos. Esperemos que nos den estos 4 minutitos que nos quedan. Los errores más frecuentes en los pasos del algoritmo. En la realización de los algoritmos tradicionales se ha encontrado que los escolares presentan diversas dificultades en su aplicación. En muchos casos, los niños se esfuerzan más en recordar los pasos que hay que seguir para comprender el sentido propio de la operación. Por lo tanto, la causa principal de los errores que cometen los escolares en la realización de los algoritmos es se debe a la falta de comprensión. Entonces, ellos, por ejemplo, ok, tenemos que hacer esto siguiente, tenemos que sumar aquí, tenemos que poner el, el símbolo aquí. Entonces, a la hora de realizarlo, ya no saben cómo realizarlo. Se les olvida el método, pero no se les olvidan en cierta forma los, los pasos a seguir, ¿ok?
Tengo que poner el símbolo aquí, tengo que poner el nombre aquí, pero sí se les olvida la realización. Bueno, nos dice Bermejo que se clasifica por tres tipos. Los errores de valor de la posición del número. Estos errores los cometen aquellos niños que no comprenden bien el valor de la posición de cada número debido a que ellos sitúan los números de forma incorrecta en las columnas correspondientes a la hora de operar. El siguiente son los pasos algorítmicos con respecto a los pasos en la realización de los algoritmos. Pueden suceder que los alumnos omitan alguno de ellos, como olvidarse de las llevadas en la resta, no sumar en los productos parciales en la multiplicación, errores en la multiplicación cuando hay un cero en el multiplicador, errores en la división en la fase de tanteo para encontrar los cocientes parciales, errores en la división cuando hay que poner el cero al cociente, o también pasa que los niños cambien algunos pasos en determinado algoritmo por otra operación e incluso pasos inventados por ellos mismos. Bueno, los errores del cálculo, los errores relacionados, recuerdo a los hechos numéricos, como por ejemplo errores a las tablas de multiplicar. En vez de multiplicar, ellos pueden sumar. ¿Cuánto es 5 por 3? Ah, ok, 5 por 3, 8. ¿Por qué? Porque no están multiplicando, están sumando. Ese es el tipo de error que nos menciona aquí, ¿ok? Criterios para diagnosticar según el serio. Se diagnosticarían con trastorno de cálculo aquellos alumnos que presentan dificultades en la aritmética, acalculia y discalculia, pero no se incluirían aquellos que presentan dificultades en el cálculo debido a una inadecuada metodología de enseñanza, ni aquellas dificultades que estén asociadas al trastorno de la lectura y la ortografía. Se, se diagnostica Se diagnostica un niño dentro del ámbito de las dificultades de aprendizaje cuando no se corresponden de su nivel de inteligencia con sus resultados académicos. Mm, Permítame un momento. A ver, permítanme un momento. Vamos a cerrar la sesión e inmediatamente nos volvemos a incorporar, por favor.